Tengo noticias preocupantes sobre la familia real de Inglaterra. El palacio ha sido sacudido por una revelación tan oscura. Ha dejado al rey Carlos tambaleándose. Ella se convierte en mi reina consorte. Y para la reina Camilla, las consecuencias son devastadoras. Libremente, por favor. No seamos después de años de influencia y poder cuidadosamente guardados. Su mundo se ha derrumbado, mientras Charles descubre un secreto que luchó desesperadamente por mantener oculto. En un giro impactante, Camilla ha sido despojada de todo, dejando a la monarquía y al público aturdidos. ¿Cuál era este secreto? Tan explosivo que la destrozó de pie para siempre. La verdad es más impactante de lo imaginado. Sombras detrás de la corona. Rey Carlos III, sentado solo en el tenue brillo de su biblioteca privada en el Palacio de Buckingham. El silencio pesado, roto solo por el lejano susurro del viento en los jardines reales. Ante él yacía una carta sellada con la cresta real, breve, formal y frío. Llevaba las palabras de la oficina de la reina Camila, informándole que ella no asistiría a la próxima celebración del 50 aniversario del Royal Charitable Trust. La razón dada fue una agenda ocupada, pero Charles sabía mejor que no era el deber lo que la mantenía alejada. Fue indiferencia. Esa sola hoja de papel cortó más profundamente que cualquier enfermedad que había soportado. Para el mundo era solo otro aviso real. Para Charles fue el insulto final, un agudo recordatorio de que la mujer que estaba a su lado en público estuvo ausente cuando la necesitaba. La mayoría, las llamas en la chimenea, parpadearon ante sus ojos cansados, y sus manos apretadas en puños. La corona en su cabeza se había vuelto más pesada con cada día que pasa de traición, y en ese momento juró que no dejaría esta tierra envuelta en engaños. El recuerdo de sus horas más oscuras regresó con claridad penetrante. A principios de 2024 había yacido en una habitación tranquila en Sandringham. La pálida luz invernal que se filtra a través de las cortinas de seda, sombras arrastrándose por su rostro. Las máquinas sonaron a ritmo constante. Cada sonido es un sombrío recordatorio de que su cuerpo estaba fallando. El cáncer lo había arrastrado al borde de la mortalidad, drenando su fuerza hasta que cada respiración fue un trabajo de parto. Sin embargo, la herida más profunda no estaba en su carne, estaba en su corazón. Camila nunca vino. Ella nunca llamó ni una palabra de consuelo, ni un solo toque de tranquilidad. En cambio, los periódicos publicaron su imagen sonriente, perfectamente vestida, aclamada como la encarnación de la dignidad real, Reina Camilla, gracia atemporal. Los titulares declararon celebrarla como la cara de la estabilidad. Pero Charles, mirando el techo de una habitación de hospital, sabía la verdad. Esas páginas brillantes, ocultas detrás de la fachada brillante. Ella lo había abandonado. No amaba al hombre. Ella amaba el trono, amaba el centro de atención. Y con cada fotografía, salpicó en las portadas, la brecha entre sus mundos se hizo más imposible de salvar. En el silencio de su recuperación, Charles buscó un viejo álbum de fotos, descansando junto a su cama. Las imágenes descoloridas hablaban más fuerte que cualquier palabra. Estaba Diana, su sonrisa radiante, capturado en el verano de 1987 en Highgrove. Ella no necesitaba las joyas ni los títulos, ella solo lo necesitaba. Pero él se había alejado de su devoción. Influido por los susurros de Camila y por las presiones de la corona, recordó la voz de Diana, tembloroso pero resuelto años antes en el Palacio de Kensington. Si la eliges, perderás ambos en el momento en que lo descartó.
Ahora las palabras regresaron como una maldición que no lo liberaría. En esas noches solitarias en Sandringham, Charles se encontró cara a cara con una verdad devastadora. Había sacrificado la reputación amorosa y la tranquilidad, solo para que me dejen con una corona hueca y una esposa cuya lealtad no le pertenecía, sino al poder mismo. Pero qué traición oculta podría herir más profundamente que el deber mismo, dejando a Charles perseguido por susurros de lealtad, poder y pérdida irreversible. Estad atentos. El momento en que la corona se enfrió, el punto de ruptura no vino en susurros, pero a la vista del público en un evento del Palacio de Buckingham. Según los informes, Camila prohibió a Catherine vestirse de rojo, descartándolo como demasiado llamativo y acusándola de vestirse solo para robar la atención. Sin embargo, cuando llegó la noche, la propia Camilla apareció con un llamativo vestido escarlata. La ironía no se perdió en la prensa. Los titulares estallaron y el público, una vez dispuesto a pasar por alto sus bordes afilados, convertido en concrítica mordaz. En un instante, su imagen cuidadosamente construida cambió. De consorte fuerte y estable a rival inseguro, Catalina, por otro lado, subió más alto con su gracia y calidez. Ella recordó a muchos de Diana. Encarnando humildad en lugar de competencia, Charles notó en silencio que comenzó a dar un paso atrás. Ya no buscaba la opinión de Camila sobre asuntos urgentes. Se saltó sus sesiones informativas diarias y la dejó fuera de su estudio privado. El único lugar al que una vez entró libremente, al mundo exterior, la fachada de armonía, se mantuvo durante un tiempo, pero dentro de las paredes del palacio, los miembros del personal podían sentir que la fractura se ensanchaba. A principios de esa primavera, Camilla se embarcó en una gira real por Europa, un viaje diseñado para resaltar su habilidad política. Charles lo aprobó a regañadientes, sintiendo que era más sobre su nombre en los titulares que el servicio del deber. Ya no podía negar a qué años de lealtad le habían cegado. Su devoción no era a la monarquía ni a él, pero al poder que la corona le concedió. La distancia creció. Charles dejó de compartir sus pensamientos privados. Dejé de buscar su consejo, y en cambio se acercó a William y Catherine. En ellos vio ecos de un amor y una asociación que una vez conoció, pero perdió. Comenzó a remodelar el calendario real situando a Catalina en el centro de las principales iniciativas, incluso entregándole los antiguos patrocinios de Diana, un gesto rico en simbolismo. El personal susurró del turno, y los iniciados comenzaron a murmurar lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo. El agarre de Camila se estaba resbalando. Llegó el momento de la claridad. Durante una sesión privada de planificación benéfica, involucrando a todos los miembros de la realeza mayores, Camila había sido programada para copresidir junto a Charles. En cambio, le entregó las riendas a Catalina. Antes de ojos aturdidos, la princesa describió una amplia iniciativa de salud mental. Eso sería más tarde convertirse en una de las campañas más exitosas de la monarquía. Cuando Camila trató de objetar, Charles le cortó con una firmeza que silenció la habitación. Iremos a con la visión de Catalina. Jadeos siguieron la cara de Camila. Una ayuda retirada cayó instantáneamente. Esa noche se enfrentó a su marido en privado, acusándolo de humillarla. Pero Charles ya no entretenía sus protestas. Su respuesta fue firme, final y devastadora. Esto ya no se trata de ti. Esas 6 palabras aterrizaron como un trueno, haciendo eco por los tranquilos pasillos del Palacio de Buckingham.
No se hablaron con ira ni prisa, pero con el gran peso de la convicción del tipo que no se puede deshacer una vez lanzado. En ese momento, el rey Carlos trazó una línea clara entre la lealtad a Camila y el deber con la corona, y con esas palabras que puso en marcha. Una decisión que no solo redefiniría su matrimonio, pero sacudir la base misma de la monarquía, dejando a todos aturdidos. Entonces, ¿qué verdad oculta empujó al rey Carlos a silenciar a la reina Camilla, despojando su poder de la noche a la mañana y sacudiendo la monarquía británica para siempre? Mantente pegado, la caída de una reina consorte. El Reino Unido se despertó con una tormenta como ninguna otra. Titulares declarando que Camilla, la reina consorte, había sido despojada de su estatus real. Susurros de una decisión tan radical y deliberada, supuestamente hecho por el propio rey Carlos, comenzó a dominar las ondas y las redes sociales. Aunque el Palacio de Buckingham aún no ha publicado una declaración formal, el silencio ha hecho poco para aliviar la especulación. En cambio, la evidencia creciente apunta a un esfuerzo cuidadosamente orquestado por el rey para cortar los privilegios financieros de Camilla ceremonial y tal vez incluso oficial. Para aquellos que recuerdan las batallas, Charles una vez luchó por legitimar su lugar a su lado. El giro de los acontecimientos es asombroso. Camila había estado a su lado durante la coronación en mayo de 2023, coronada oficialmente como reina consorte. Un momento que simbolizó la victoria personal y la reivindicación histórica. Y sin embargo, apenas un año después, ella se encuentra en el centro de una controversia que ha sacudido los cimientos de la monarquía. Los conocedores del palacio sugieren su acceso a residencias reales clave ha sido silenciosamente restringido. Se dice que el personal leal a ella ha sido despedido o reasignado. Lo más revelador de todo es su cartera financiera, la financiación real que respaldó su papel público. Según los informes, ha sido cortado. En los círculos reales, tales pasos no son solo ajustes administrativos, son señales inconfundibles y finales. Para entender hasta dónde ha caído Camila, es necesario volver sobre el camino que la trajo aquí. Su entrada en la vida real se forjó en un escándalo, nacido de una aventura con Charles, que obsesionó los últimos años de su matrimonio con la princesa Diana. Durante años fue denostada como la otra mujer, su nombre sinónimo con de traición. Lo que siguió fue una larga campaña de rehabilitación deliberada, apariciones públicas cuidadosamente escenificadas, una ofensiva de encanto que se apoyó en gran medida en la humildad y apoyo estratégico de asesores comprensivos. Cuando Charles se casó con ella en 2005, Camila había salido de las profundidades del odio público a la aceptación cautelosa. Sin embargo, las cicatrices de ese pasado nunca se curaron por completo. Incluso dentro del palacio, la resistencia persistió. La propia reina Isabel mantuvo a Camila a distancia durante años, negarse a reconocerla públicamente. Solo en 2022 cambió de rumbo, declarándolo su sincero deseo, que Camila sea reconocida como reina consorte. Una vez que Charles ascendió al trono, ese raro respaldo despejó el camino para un papel público más destacado, mayor respaldo financiero y el peso ceremonial de la corona. Pero a diferencia de los títulos asegurados por nacimiento, el papel de consorte no tiene garantía. Solo existe a voluntad del monarca reinante, y ahora con Charles firmemente sentado en el trono, que una vez inquebrantable voluntad parece haber cambiado, reflejando un cambio profundo tanto en el propósito
como en la dirección. Los últimos meses han ofrecido pistas sutiles, pero innegables. Camila ha estado ausente de eventos de alto perfil que una vez defendió. Sin explicación, se la ha visto con menos frecuencia en los compromisos reales. Su ausencia levantó cejas entre reporteros y ayudantes por igual. Luego vino el signo más revelador, informes de que se ha mudado de Clarence House, la casa de Londres, que una vez compartió solo con Charles, retirándose en su lugar a su propiedad privada, en Ray Mill, en Wiltshire. Individualmente, estos momentos podrían haber sido descartados como coincidencia. Juntos pintan un cuadro crudo, una reina consorte siendo borrada lentamente del centro de la vida real. Su influencia se escapa con cada día que pasa, y detrás de escena todo apunta a un hombre, el rey que una vez la defendió a toda costa, ahora tomando la decisión deliberada de correr la cortina de su reinado. Entonces, ¿cómo se convirtió una reina consorte, una vez defendida, en el símbolo del declive? ¿Se estaba desarrollando la justicia o la venganza silenciosa de Charles? Sigue mirando, despojado de poder y presencia. Los signos de la caída de Camila fueron sutiles al principio, pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. Lo que comenzó como susurros dentro de los pasillos del palacio se convirtió en evidencia innegable. Su control sobre el privilegio y la influencia había sido arrebatado. El golpe más revelador fue financiero. Como reina consorte, Camila una vez tuvo acceso a la subvención soberana, una cuenta discrecional que cubría todo, de vestidos de diseñador para ocasiones estatales, al transporte privado, dietas de viaje para chóferes y todo un personal de secretarios, ayudas y estilistas. Incluso aseguró equipos de seguridad para sus movimientos, tanto en casa como en el extranjero. Pero los informes de las personas cercanas a las oficinas de contabilidad real confirman que estos beneficios han sido rescindidos su nombre, una vez que un fijo en los libros de contabilidad internos de la casa ya no aparece en categorías clave de gasto. Sin ese acceso, su independencia dentro de la máquina real se ha cerrado de manera efectiva. Las restricciones financieras no terminaron allí. El Ducado de Lancaster, una propiedad privada que rinde más de 24 millones al año, tradicionalmente apoya al monarca y su familia inmediata. El propio Carlos se beneficia de sus ingresos, y durante años Camila también tuvo acceso a sus asignaciones, pero las fuentes ahora revelan que el rey ha ordenado personalmente su exclusión de más dispersos en términos reales. Este no es un cambio pequeño. Marca la ruptura de uno de los más vitales líneas de vida que mantuvieron su estado y la movilidad dentro de la órbita de la corona. Las consecuencias se extienden más allá del dinero. Camila también ha sido despojada de la autoridad que una vez definió su papel como reina consorte. Había disfrutado del derecho a sentarse en reuniones privadas del consejo, representar a Charles en eventos oficiales y prestar su nombre a patronatos nacionales e internacionales. Pero con su estado restringido, esos privilegios se han evaporado. Ya no aparecerá en la lista de próximos compromisos, ni su nombre estará vinculado a patronatos benéficos, que anteriormente defendió. Incluso su papel en la planificación crítica, como las giras de la Commonwealth y las reuniones informativas del Consejo a nivel nacional, se ha borrado lo que queda del título Reina Consorte. Ahora es poco más que ceremonial, una designación hueca, sin responsabilidades activas. La comparación con el príncipe Felipe hace que el cambio sea aún más llamativo. Durante casi 7 décadas,
Desde la adhesión de Isabel II en 1952 hasta su muerte en 2021, Felipe encarnó el papel de consorte con consistencia e influencia. Por el contrario, la salida de Camila de los deberes reales ha sido abrupta, casi se asemeja a una jubilación forzosa. La visibilidad también ha desaparecido en la monarquía. Las apariencias públicas son moneda manteniendo a la realeza relevante y cimentando el apoyo público. Sin embargo, Camila ha sido retirada silenciosamente de las principales plataformas. La disolución de su equipo de comunicaciones dio el golpe final sin personal para administrar sus comunicados de prensa, orquestar su horario público o proteger su imagen. Ella queda expuesta sin voz en un sistema que depende de un cuidadoso control narrativo. Para una mujer, una vez defendida a toda costa por el propio rey, la transformación es asombrosa. Camila no solo está perdiendo sus privilegios y deberes, ella está perdiendo su propio lugar dentro de la historia de la monarquía. ¿Cómo pudo la reina Camilla caer tan lejos, tan rápido del abrazo inquebrantable del rey Carlos? No querrás perderte esta parte, un silencio que habla más que las palabras. Cuando surgieron los primeros informes de que el rey Carlos había despojado a Camila de sus beneficios reales, la historia se encendió como la pólvora en toda Gran Bretaña. Titulares de tabloides y diarios por igual gritaron las mismas preguntas, urgentes. ¿Qué hizo Camila? ¿Por qué Charles la está cortando? La especulación fue implacable, pero el Palacio de Buckingham eligió un enfoque calculado y escalofriante. Silencio, sin confirmación, sin negación. Ni siquiera los breves despidos que suelen emitir cuando rumores espiral que la ausencia de claridad no calmó la tormenta, lo intensificó para los observadores reales, experimentados. La negativa del palacio a anular los informes conllevaba un mensaje más profundo. Las historias falsas a menudo se cierran en cuestión de horas, pero este se dejó respirar para crecer, para asentarse en el tiempo de la conciencia pública, como muchos han señalado. No podría ser más revelador. Desde su coronación, el rey Carlos ha estado decidido a remodelar la monarquía en algo más delgado y más controlado a principios de este año. Los susurros sobre su salud crearon incertidumbre, dejando al príncipe Guillermo dar un paso adelante y absorber más de los deberes públicos en ese contexto. Cada decisión que toma Charles parece no solo personal, sino estratégica, un ajuste deliberado de la máquina real. Quitando a Camila de su centro, envía ondas de choque mucho más allá de los muros del palacio. Si estos informes son precisos, entonces lo que se ha desarrollado es nada menos que un borrado silencioso. La posición de Camila como reina consorte se ha reducido a un caparazón ceremonial, un título sin poder, voz o privilegio, según personas con información privilegiada. Incluso se le ha alentado a retirarse por completo de la vida pública. Su papel se redujo a poco más que apariencias simbólicas. Si eso, a diferencia de la posición del soberano, que se basa en la ley. El papel de la reina consorte es frágil, no tiene protección constitucional y existe completamente a discreción del monarca. Una decisión. Charles ejerció esa discreción en su totalidad, sin voto parlamentario, sin debate público, sin oposición. Porque en la monarquía, la palabra del rey es la última palabra. Las consecuencias prácticas de esta decisión son crudas y humillantes. Camila ya no será estilizada como su majestad en documentos oficiales. Su retrato, una vez emparejado con el del rey en las instituciones estatales, se espera que sea eliminado. Incluso el reconocimiento ceremonial dentro de la línea de sucesión desaparecerá. El acceso
a las residencias reales, que una vez disfrutó libremente, ahora está restringido a menos que esté acompañada por un miembro mayor de la realeza. Lo que una vez fue una vida de privilegios constantes, personal, seguridad, fondos y visibilidad, ha sido metódicamente despojado. Es una caída como ninguna en la historia real reciente hace solo unos meses. Camila estaba al lado de Charles. Todos los honores y accesos que la corona podía conceder. Ahora se queda enfrentando una realidad incierta, sin presupuesto oficial, sin papel definido y sin lugar garantizado dentro del futuro de la monarquía. La pérdida no es simplemente simbólica, es tangible. Poder, influencia, la riqueza y el estatus se le han escapado de las manos en cuestión de semanas, pero las preguntas persisten en el silencio. El palacio se niega a romper. ¿Fue un movimiento largo en la fabricación, parte del plan más amplio de Charles para agilizar la monarquía, o fue provocado por algo que Camila hizo, algo aún no revelado? ¿Es el rey inclinándose ante la presión pública o está actuando para contener las tensiones privadas dentro de la familia? Cualquiera que sea la respuesta, una verdad ya es innegable. La corona que una vez protegió a Camila ahora le ha dado la espalda, dejándola expuesta al peso de la historia y el rumor. Entonces, ¿por qué el rey Carlos de repente se ha vuelto frío con la reina Camila? ¿Y qué consecuencia secreta podría desatar esta dramática ruptura? A continuación, la larga sombra sobre la corona de Camila. El desmoronamiento de la posición real de Camila no se puede entender sin retroceder en la larga historia turbulenta que ha definido su lugar dentro de la monarquía. Durante décadas ha llevado una etiqueta. Ningún otro real moderno ha soportado con tal peso real más escrutada de Gran Bretaña. Su viaje de amante a esposa del monarca no fue una transformación suave. Fue uno de los episodios más divisivos de la historia real contemporánea, incluso mientras trabajaba para presentar una imagen pública, pulida, controlada. La verdad fue mucho más complicada desde el principio. La relación de Camila con Charles descansaba en un terreno frágil, escandaloso. Luchó amargamente para legitimar su lugar a su lado, a menudo contra la voluntad del público y el escepticismo de su propia familia. Las cicatrices de esa lucha nunca se curaron completamente. Para muchos, ella siempre sería la sombra proyectada sobre la memoria de la princesa. Diana, la mujer vista como responsable de romper el corazón de la gente. Princesa, la reacción violenta fue tan feroz que solo años de relaciones públicas cuidadosamente orquestadas, apariencias cautelosas. Y finalmente, el respaldo sin precedentes de la reina Isabel II en 2022 permitió a Camilla ser reconocida formalmente como reina consorte. Pero incluso esa aceptación fue más maniobra política que abrazo sincero a muchos dentro de la monarquía. Y más allá, su título fue tolerado, no celebrado una vez instalado como reina consorte. Camila se apoyó en su papel con vigor, amplió sus patrocinios, entró en compromisos de más alto perfil y disfrutó de una mayor visibilidad en el escenario mundial. Con este aumento, vino un aumento en los privilegios del personal y apoyo financiero, pero su creciente presencia trajo su propia tormenta. Los conocedores susurraron sobre el aumento de los costos armarios lujosos, arreglos de viajes privados y alojamientos caros. No sentó bien con aquellos que presionaban por una monarquía más consciente de los costos altos. Miembros de la realeza, cansados del escrutinio público sobre el gasto del palacio, comenzaron a presionar por recortes presupuestarios, y la creciente influencia de Camila la convirtió en el objetivo más obvio.
Las preocupaciones, sin embargo, no eran solo financieras detrás de los muros del palacio. Las tensiones hirvieron a fuego lento entre Camila y los asesores de confianza de Charles. Algunos la acusaron de cruzar fronteras invisibles, tratando de ejercer autoridad sobre áreas donde no tenía una posición formal. Se decía que se involucraba en citas, estrategias de medios e incluso el comportamiento de programación del rey, que para muchos parecía un intento de operar como corregente en lugar de consorte. Esta percepción se agudizó cuando surgieron informes de sus enfrentamientos con planificadores reales sobre conflictos de programación junto con murmullos de tensión con Catalina, princesa de Gales, sobre visibilidad y antigüedad en eventos oficiales en una monarquía donde la jerarquía no es solo tradición, sino la base misma del orden. Tales disputas fueron vistas como desestabilizadoras. Lo que empeoró las cosas fue el peso implacable de la opinión pública. Encuestas consistentemente colocó a Camila en la parte inferior de los rankings de popularidad real, a diferencia de Catalina, que disfruta de una admiración generalizada. Camila se mantuvo divisiva en el mejor de los casos y resentida en el peor. Incluso la grandeza de la coronación no suavizó las opiniones. Para algunos comentaristas, verla coronada junto a Carlos se sintió como reescribir la historia, una negación del lugar que le corresponde a Diana. El dolor de esos años nunca se olvidó. Y la corona en la cabeza de Camila fue para muchos un símbolo de traición, en lugar de renovación. Al final, la combinación resultó demasiado pesada para ignorar resistencia interna, insatisfacción pública y el escrutinio financiero convergieron para crear una presión que exigía acción para el rey Carlos, que había pasado años protegiendo el lugar de Camila a su lado. Llegó el momento cuando preservar la monarquía significaba cortar su influencia y con un movimiento decisivo hizo exactamente eso. Entonces, como años de secreto, lealtades tensas y costos crecientes chocan para forzar el descanso final del rey Carlos con reina Camilla, estad atentos. El ajuste de cuentas de Carlos y la ruptura final, personas cercanas al Palacio de Buckingham, sugieren que la decisión del rey Carlos de despojar a Camila de todo no fue el resultado de un solo momento, sino la culminación de años de presión política, reflexión personal y verdades tácitas que ya no se podían ignorar durante meses. Los asesores advirtieron en silencio que continuar financiando el papel cada vez más lujoso de Camila corría el riesgo de alienar al público. Charles, un hombre que había hablado durante mucho tiempo de adelgazar y modernizar la monarquía, entendió que la vacilación dañaría no solo la credibilidad de la institución, sino también su propio permanecer en silencio o inactivo. Ya no era una opción, pero detrás de la superficie pulida de la estrategia, otra influencia estaba en juego: el príncipe William, ahora más poderoso que nunca. La presencia de William dentro de la monarquía ha crecido junto a Catalina y con la creciente visibilidad de Camila, superponiendo con su imagen cuidadosamente construida, las tensiones se volvieron inevitables. Los susurros del palacio sugieren que William, guiado tanto por la lealtad a la corona como por la sensibilidad al estado de ánimo público, pudo haber instado a su padre a reconsiderar el papel de Camila, el equilibrio de la monarquía. Ya no podía acomodar a las figuras que competían y Charles tuvo que elegir. La decisión no se tomó de la noche a la mañana. Pero una vez que Charles vino a ver a través lo que muchos describieron como años de pretensión, el impulso se acumuló rápidamente. Durante décadas, la familia real
había intentado replantear la historia. Para reescribir la narrativa de un escándalo, eso marcó a toda una generación. Pero la sombra de Diana persistió. Su historia es demasiado poderosa, su memoria demasiado apreciada. Su imagen es demasiado duradera para ser silenciada. Durante años, Charles había enterrado sus arrepentimientos bajo su deber, protocolo y un matrimonio que nunca se arregló por completo. Las brechas dejadas por su primer amor, pero con tiempo, presionándolo y problemas de salud que le recuerdan su propia mortalidad. Charles parecía decidido a arreglar las cosas, no solo por su propia conciencia, pero para el futuro de la monarquía. En apariciones recientes, Charles se ha llevado a sí mismo con un nuevo tipo de enfoque, como si cada paso fuera medido deliberadamente. Ya ha comenzado a revivir el trabajo inacabado de Diana, planeando expandir sus iniciativas benéficas en salud mental, bienestar infantil y causas sociales cercanas a su corazón. El simbolismo es inconfundible. La corona, que una vez usó en la tristeza, ahora está guiando a la monarquía a una era moldeada por la compasión, transparencia y humildad. Trabajando junto a William y Catherine, Charles ha comenzado silenciosamente a transmitir responsabilidades, pero también algo más de su confianza. Aunque Catherine nunca esperó reemplazar a Diana, se ha llevado a sí misma con la misma calidez y dignidad tranquila que una vez definió a la princesa del pueblo. Ella ha construido su reputación no con grandes gestos, pero con significativos, reconfortando a las familias en los hospitales, defensa de la salud mental, abordar la adicción y apoyar a las comunidades vulnerables. Para el público, la popularidad de Catherine no nace de su título, pero de su autenticidad. Y Charles sabe esto. Elevar su papel no es solo una cuestión de sucesión. Es un reconocimiento de la necesidad de la monarquía de continuidad. Tal vez, la señal más clara de este cambio viene de la decisión más personal de Charles reescribiendo su voluntad, cada activo bajo su control, inversiones y posesiones privadas. Ha sido dirigido a William y sus hijos con Catalina confiada como única guardiana de un fondo caritativo. Creó en nombre de Diana un jardín conmemorativo privado en el Palacio de Kensington. También ha sido encargado, asegurando que la memoria de Diana permanezca abierta al público. En cuanto a Camila, la conclusión es tan cruda como definitiva. No recibirá nada más allá de la modesta pensión, asegurado para ella como ex consorte, sin fincas, sin títulos. Ningún papel en el futuro de la monarquía. La mujer, una vez elevada a reina consorte, ha sido reducido a una nota ceremonial al pie de página. Su influencia o con una decisión soberana. En términos reales, no hay vuelta atrás de esto. Entonces, ¿cuál crees que fue la asombrosa decisión del rey Carlos para despojar a la reina Camilla de todo? ¿Un ajuste de cuentas largamente planeado o una reacción impactante? Nos gustaría escuchar sus pensamientos en los comentarios. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte.